Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Como siempre, compartiendo una enseñanza, un mensaje de la palabra de Dios para toda aquella persona que lo necesita. Yo pienso que todos necesitamos escuchar la palabra de Dios, necesitamos alimentarnos de ella para poder edificar nuestra fe, para poder fortalecer nuestra comunión con Dios. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un tema que tiene que ver con la resurrección. Si Cristo resucitó, tú también vas a resucitar. Si crees en Él, tienes a Cristo en tu corazón, tú también tienes esa esperanza, esa promesa del Señor que vamos a resucitar. Y bueno, voy a basar esta enseñanza en el pasaje que está en 1 Corintios capítulo 15. Vamos a centrarnos en los versículos 35 hasta el 50. Que dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, el segundo hombre que es el Señor es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Bueno, he leído este pasaje, esta porción de 1 Corintios 15, 35 al 50. Yo creo que la esperanza del creyente en Cristo no es solo para este mundo, sino para la eternidad. Pablo dice que si nuestra esperanza en Cristo es solo para este mundo, pues seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, ¿no? Como dice ahí en 1 Corintios 15, 19. Pero sabemos que no es así. Aguardamos a nuestro Salvador que viene por nosotros a resucitarnos y llevarnos con Él. Pero bueno, habría que hacer un poco de análisis del término resurrección, dando un poco al contexto antiguo, ¿no? La palabra resurrección, por ejemplo, no se puede hallar en el Antiguo Testamento, o mejor dicho, las escrituras hebreas. Sin embargo, en esta parte de la Biblia sí se habla de la esperanza de la resurrección. Por ejemplo, mediante el profeta Oseas, Dios prometió, y esto lo encontramos allí en Oseas 13:14, que dice, de la mano del Seol los redimiré, de la muerte los recobraré. Este pasaje yo creo que habla de la resurrección. Cuando dice de la mano del Seol los redimiré, de la muerte los recobraré. Este es uno de los pocos pasajes que hablan acerca de esto. La palabra griega que en la Biblia se traduce resurrección es anástasis, que se define como la acción de ponerse de pie o levantarse de nuevo. Cuando se resucita a una persona es como si se la levantara. De hecho, es así. Se le devuelve a la vida con la personalidad que tenía antes de morir, así como Cristo cuando resucitó. En la antigüedad, por ejemplo, se sabe algo de que en los registros encontramos, por ejemplo, registros de dioses muriendo y resucitando en otras religiones. Aunque les falta evidencia histórica y pueden ser explicados por teorías opuestas, tales como el embellecimiento legendario o la falta de exactitud histórica. Y de forma interesante, estos dioses por ejemplo, de la vegetación que mueren y resucitan como Osiris y Adonis,
no son personas reales en la historia como sí lo fue Jesús. El único registro de un Dios que haya sobrevivido a la muerte y que es anterior al cristianismo es Osiris. Sin embargo, y como se mencionó antes, existen muchas y diferentes versiones de su historia. En una, él es, por ejemplo, asesinado por su hermano, cortado en 14 pedazos, dispersado en Egipto. La diosa Isis entonces reunió los pedazos, lo trajo a la vida, pero solo pudo reunir 13 partes. Aún más, es cuestionable si Osiris fue traído de regreso a la vida en la tierra o si fue visto por otros, como si vieron a Jesús, por ejemplo. Osiris desciende y se le dio un lugar en los infiernos como dios de las momias. Y de forma interesante, es más un estado de zombie que el de una resurrección. Por último, en la historia de Osiris, él no es el héroe, sino Isis y Horus, el hijo de ellos. Esto es bastante diferente del relato de Jesús, quien es el príncipe héroe resucitado que fue visto por otros en la tierra antes de su ascensión a los cielos. Esto lo destaca Lucas, por ejemplo, ahí en Hechos capítulo 1, verso 3, cuando él habla de que hubo quienes, a quienes también, dice el versículo 1:3 de Hechos, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Es decir, en 40 días Jesús que estuvo en la tierra se apareció a muchas personas. En otra parte dice que apareció más de 500 personas. En la Biblia hebrea no aparece ninguna referencia directa a la mitología de la resurrección o a los rituales que la acompañan. Se considera que Dios es el único Señor de la vida y de la muerte. Como dice ahí en 1 Samuel 2:6, Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y él hace subir. El único que puede dar la resurrección o no producir la resurrección es Dios. En el Antiguo Testamento encontramos algunos pasajes que hablan de la resurrección. Por ejemplo, el hijo de la viuda de Sarepta, por mediación del profeta Elías, ahí en 1 Reyes 17 encontramos esto. También la resurrección del hijo de la Sunamita por mediación del profeta Eliseo, en 2 Reyes 4. Y finalmente un cadáver que fue arrojado apresuradamente en la tumba del propio Eliseo volvió a la vida al tocar los huesos del profeta, ¿no? Como está mencionado en 2 Reyes 13. Ahora, este tipo de resurrección no era para la vida eterna, sino como una reanimación o retorno a la vida anterior, porque luego estas personas murieron más adelante. En el Nuevo Testamento encontramos también casos de resurrección ya en el ministerio de Jesús en la tierra. Por ejemplo, la hija de Jairo, esto está en Marcos 5. Encontramos también al hijo de la viuda de Naín, que está en Lucas capítulo 7. También encontramos al amigo de Jesús, Lázaro, de Betania, por quien sus hermanas suplican, Marta y María, en Juan capítulo 11. Vemos también el caso de la resurrección de este hombre. Ahora, ¿Jesús habló de la resurrección? Claro que sí. Él señala en el Evangelio de Juan, por ejemplo, ahí en el Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que vive en mí, o el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Jesús está hablando de una resurrección y está hablando de una vida eterna. Y dice, el que cree en él no morirá jamás, implicando así que quienes creen en él no van a morir jamás. Jesús añade, por ejemplo, predicciones precisas. Él repite en varias ocasiones que el Hijo del Hombre ha de morir y que va a resucitar al tercer día, ¿no? Como dice Marcos 9:31. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Está hablando de que lo van a matar, efectivamente. Estamos hablando de una muerte literal, por si acaso, ¿no? Esto no está hablando de una alegoría ni nada. Está hablando de que efectivamente lo mataron, y así fue. Históricamente ha comprobado que Jesús murió crucificado. Pero él habla de una resurrección al tercer día. El Evangelio de Mateo anuncia la muerte de Jesús con un paralelo con el signo de Jonás, por ejemplo, allí en Mateo 12:38, cuando dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás.
porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Está hablando de su muerte, pero está poniéndole límite a su muerte, es decir, 3 días y 3 noches, porque está hablando de que va a resucitar. El Evangelio de Juan lo reitera con el signo del templo. Jesús, interpelado, por ejemplo, por los judíos, él dice: destruid este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Ahora bien, Juan dice, hablaba del templo de su cuerpo. Esto está en Juan 2, 18 al 22. Cuando Jesús habla del templo, está hablando de sí mismo. Y está hablando y diciendo que destruid este templo, es decir, su cuerpo. Lo mataron, en otras palabras, pero yo lo voy a reedificar en 3 días. Si bien es cierto, está hablando en un sentido tal vez metafórico, pero está hablando de un hecho sin precedentes, un hecho sin duda, que es justamente la resurrección, porque Juan está hablando acá, interpretando lo que dice Jesús, que cuando Jesús habla del templo está hablando de su cuerpo. El anuncio de una resurrección de los muertos se hace, yo creo, incomprensible aún al grupo de los 12 apóstoles en un momento determinado. Lo fue, mejor dicho. No, ellos no entendían mucho el concepto de la resurrección. Marcos 9, 9 al 10 dice: y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Ahora ellos, dice, guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Esta es una clara evidencia de que el judío no tenía mucha luz con respecto a la resurrección. O tenía un conocimiento claro de que habría una resurrección, pero era algo muy vago. No es como ahora. En Cristo tenemos la seguridad, la certeza, porque es una doctrina bíblica, de que la resurrección existe. Como resucitó Cristo, resucitaremos todos los que hemos creído en Él. Y con más razón digo, los enemigos de Jesús, que toman pretexto de Él para poner guardias en su sepulcro después de la muerte de Jesús, ellos precisamente habían pensado que los judíos, los discípulos, secuestrarían el cuerpo muerto de Jesús para luego por ahí empezar a publicar, según ellos, mentiras de que Jesús había resucitado. Cosa que no fue así, porque efectivamente Jesús venció la muerte. Pero bueno, se corrió ese rumor, se creó esa bola, esa falsedad, que bueno, algunos incautos, ingenuos lo creyeron. Pero no es así. Jesús verdaderamente resucitó. Obviamente que esto es para nosotros que ya estamos viviendo 2000 años, más de 2000 años de que esto sucedió, tenemos la fidelidad de las Escrituras y creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Científicamente quizás no podamos demostrar que Jesús resucitó, pero hay hechos que lo prueban, por lo menos los registros bíblicos. Y tenemos también un sinnúmero de información y testimonios de personas que vieron a Jesús resucitado, que claro, ahora ya no existen, han quedado registrados. Y tal vez algo que personalmente considero que es algo que puede evidenciar que Jesús vive, es el hecho de que Jesús transforma vidas, sigue cambiando vidas en millones de personas a lo largo de los más de 2000 años que han pasado. Y lo sigue haciendo. Innumerables, millones de personas que pueden testificar de ese cambio poderoso que Jesús ha operado y sigue operando en la vida de la gente. Pero luego, después que Jesús resucitó, no desapareció. No es una resurrección un poco así nebulosa como la de Osiris que hemos mencionado anteriormente, no. Comienzan las apariciones del resucitado. Jesús aparece, como dice Hechos 13:31, durante muchos días. Hechos 1:3 dice durante 40 días. Y los relatos subrayan el carácter concreto de estas manifestaciones. El que aparece es ciertamente Jesús de Nazaret. Ahí en Mateo 28 dice que las mujeres lo ven y le abrazan los pies. No estamos hablando de un fantasma, por si acaso, ni un espíritu. Estamos hablando de una persona con carne y hueso. También los apóstoles lo ven, lo tocan y conversan con él, ¿no? Como se menciona ahí en Lucas 24, en Juan 20. No solamente eso, los apóstoles comen con él y él realiza gestos por los cuales ellos lo reconocen, como se menciona en Lucas 24.
ahí en el camino de Maús, ¿te acuerdas? Aquel personaje que se añadió a dos discípulos que hablaban y lo reconocieron. En Juan 21 también encontramos esto. Y luego Pedro anunciaría más tarde lo mismo, que comieron, que bebieron con Jesús resucitado, ¿no? Como lo menciona en Hechos capítulo 10. Jesús resucitado, ojo, no es un fantasma. Estamos hablando de una aparición que nadie la puede ver. No, estamos hablando de alguien que apareció a más de 500 personas, porque aparece con su propio cuerpo, tiene carne, tiene huesos. Es más, desafía a Tomás, el apóstol, a probar la existencia de sus llagas, ahí como se menciona en Juan 20, porque Tomás no creía. Pero Jesús le dijo, cuando se le apareció Tomás, mete tu mano en mi costado y toca mis llagas. Y cuando lo hizo, creyó. Jesús le dijo, porque me viste y creíste, bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Por eso Tomás se gana el título de Tomás el incrédulo. Sin embargo, este cuerpo, el cuerpo que Jesús tuvo, por ejemplo, estaba sustraído de las condiciones habituales de la vida terrena. Por ejemplo, el cuerpo de Jesús ya resucitado o también en un estado de glorificación no reconocía los límites físicos. Esto lo vemos en Juan 20:19, cuando dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, pasa a vosotros. La pregunta es, ¿cómo entró? Si las puertas estaban cerradas. Jesús podía traspasar las paredes y las puertas. Claro, en el cuerpo, en el estado glorificación que estaba, sí podía hacerlo. Pero la pregunta es, ¿me bendice saber que soy resucitado? Por supuesto que sí. Yo creo que sí. Porque esa es la esperanza que tenemos todos nosotros los creyentes. Yo te decía al inicio que si nuestra esperanza en Cristo fuera solamente aquí en la tierra, seríamos los más dignos de lástima, los más dignos de conmiseración, como diría el apóstol Pablo. Pero no, al saber que Jesús ha resucitado, significa que yo también, tú también que crees en Jesús, vas a resucitar con un cuerpo glorificado. Pablo dice ahí en 1 Corintios 15:42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Vamos a tener un cuerpo libre de corrupción. Verso 44 dice, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. El cuerpo que tenemos ahora, por así decirlo, es el cuerpo animal. El cuerpo terrenal. El cuerpo que está sometido todavía al tiempo, a las enfermedades, a muchas cosas. Porque está en la tierra. Este es el cuerpo que, bueno, lo tenemos, que es imperfecto. Pero hay un cuerpo espiritual. Es el cuerpo que tendremos todos al ser resucitados. Y los que resucitan tienen la vida de Cristo, que posee la capacidad de vivificar. En el verso 45 de este capítulo 15 de 1 Corintios dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Adán era un alma viviente, alguien que vivía simplemente, pero Jesús, que es el postrer Adán, es un espíritu que vivifica, que da vida. Recuerda que Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esa es la vida que Dios te da. Mientras la gente pierde su tiempo, porque ignora, pienso yo, en cosas vanas, en cosas superfluas, mete su vida en cosas que para ellos, entre comillas, es vida, pero muchas veces es muerte, es porque no conocen al verdadero que puede darles la vida plena, aquel que tiene el espíritu vivificante que es Jesús. Y por otro lado, el saber que voy a resucitar implica que debo conducirme como hijo de Dios y manifestar las actitudes celestiales. Versos 47 y 48 dice, el primer hombre es de la tierra terrenal, que fue Adán. El segundo hombre, que es Jesús, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Es decir, según el hombre, si el hombre tiene a Dios, se va a portar como un hombre celestial, con las cualidades de Jesús. Pero si no, se va a mostrar como el primer hombre, Adán, terrenal, con las cualidades terrenales. Es decir, el hombre que no tiene a Dios vive en la carne y manifiesta las obras de la carne. Pero el hombre que tiene a Cristo tiene el Espíritu y manifiesta el fruto del Espíritu. El hombre sin redención
y sin la promesa de la resurrección no puede ir al cielo. Por eso es que hay mucha gente que se muere sin haberse convertido a Cristo y lamentablemente a veces los familiares les engañan a veces en algunas iglesias, haciéndoles creer, ya tu esposo está en el cielo y ese hombre nunca se arrepintió, nunca tuvo interés de Dios, nunca fue a la iglesia, nunca agarró una Biblia, más se dedicó a tomar, a bailar, a fumar, a drogarse, a engañar a su mujer, a hacer cosas malas, se murió de repente, pero luego cuando le hacen la misa por ahí dicen, su alma descansa en los brazos del Señor. ¿Y cómo sabe que está en los brazos del Señor si nunca se arrepintió? Una misa de muertos no va a salvar al que está en el infierno, ni le va a dar paz ni tranquilidad. No dice la Biblia nada de eso. El pecador que se muere sin Cristo simplemente se pierde eternamente y para siempre. Como te dije, el hombre sin redención y sin la promesa de la resurrección no puede ir al cielo. Por eso Pablo dice ahí en 1 Corintios, versos 49 y 50, 15, 49 y 50, por esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. El hombre que no se arrepiente, no tiene a Cristo en su corazón. El hombre que vive sin Dios. No estoy diciendo que tenga una religión, la puede tener y aún así está perdido. No interesa que tengas una religión, la religión no te salva. El único que salva es Cristo. Y tú tienes que entregarle tu corazón a Cristo si es que quieres ser salvo. Si es que quieres tener la vida eterna, tú tienes que creer en Jesucristo y tienes que llevar una vida conforme a las enseñanzas de Cristo. De otro modo, olvídate, no sueñes que vas a resucitar, porque el que resucita es Cristo. Eso de que algunos se van a ir al cielo sin haberse convertido en Cristo es mentira. Nadie se va al cielo sin Cristo. Tienes que creer en Jesucristo, tienes que haberte arrepentido de tus pecados, tienes que entregarle tu corazón a Cristo, tienes que creer en Él para ser salvo. De otro modo, no hay otra solución. Eso depende de ti. Accede a la salvación, arrepiéntete de tu pecado, cree en el Señor Jesucristo para que seas salvo. Ahora, mientras tienes vida, mientras tienes salud. No digas como otros dicen, cuando sea viejito, cuando yo esté moribundo, ahí me voy a entregar. ¿Y quién te asegura que vas a llegar a esa condición? Hay mucha gente que se está muriendo de muerte súbita. Súbita me refiero a que hoy día pueden dormir y amanecen muertos y no han tenido oportunidad de salvarse, no han tenido oportunidad de arrepentirse. Y se perdieron. ¿Tú quieres eso? Bueno, es tu decisión. Pero si Dios te habla hoy y estás escuchando esta palabra, este mensaje, hoy es cuando tú tienes que arrepentirte. Hoy es cuando tú tienes que entregar a Cristo. Hoy es el día de salvación. Mañana tal vez no existe el mañana. Y mañana puede ser demasiado tarde. Espero que esta palabra, esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida. Estamos en contacto en una próxima oportunidad.